Cuadros de preguntas de historia. Bueno, esto que os voy a explicar lo he incluido como una lección llave. En realidad, más que una lección llave, es un material que permite trabajos de investigación, ¿no? Trabajos de profundización que suelen surgir a partir de alguna lección llave o de alguna de las grandes lecciones, en concreto de las de historia. En el PDF, en el material que tenéis por escrito, viene explicado con más detalle pues cómo hacerlos, viene escrito todo esto, porque aquí no vais a ver nada, no pretendo que lo veáis bien, ¿vale? Entonces ahí podéis ver cómo hacerlo, pero os lo quería enseñar en vídeo. Podéis ver también ideas de cómo presentarlo, cómo utilizarlo, pero os lo quería enseñar un poco para que veáis el aspecto que tiene, ¿vale? Yo veis que lo he hecho con unas, no llega a ser ni cartulina, son como unas hojas de colores. Yo recomiendo plastificarlo, ¿vale? Porque con el uso al final pues se van estropeando, ¿vale? En estas plantillas, bueno, en realidad esto se llama, el material en inglés se llama History Question Charts. Y como yo he hecho las formaciones en inglés, pues no sé realmente cómo se llaman en español. Pero bueno, se llamaría algo así como cuadros de preguntas de historia. Entonces, esto es un material que se hace a mano, no es un material que se venda, como por ejemplo los charts que hemos visto para las grandes lecciones, que sí que AMI los venden, o también, o sea, los venden en físico y los venden para descargar, que tenéis los enlaces. Esto es un material que se hace normalmente en el aula, pues lo hace la guía o lo hace el asistente, y en casa pues lo hacemos nosotros, ¿no? Lo podemos hacer con nuestros hijos, o sea que nos pueden ayudar a recortar y tal, y así de paso pues les vamos explicando que es un material muy chulo que estamos haciendo para algo que vamos a hacer a continuación. Entonces, veis que son 4, ¿vale? Lo ideal es que sean de diferentes colores para que sea un poco más llamativo y que estén recortadas. Veis que cada una tiene un tamaño, de manera que al ponerlas todas así en orden se pueden ver los títulos de todas ellas, ¿no? Entonces, la de arriba sería relaciones en el grupo y con otros grupos. Bueno, voy a leer todas y ahora ya entro en detalle. La siguiente sería cultura intelectual y espiritual. La tercera sería actividades humanas prácticas y la cuarta naturaleza del país. ¿Esto para qué nos sirve? Dentro de cada plantilla tenemos diferentes preguntas. Entonces, cada vez que nuestros hijos quieran hacer una investigación o un proyecto sobre algún pueblo o alguna civilización, pues por ejemplo, sobre los romanos, pues cogiendo estas preguntas, cogiendo estas plantillas, van a ir buscando las respuestas a estas preguntas y de esa manera van a tener como una guía para, en vez de decir, vale, quiero aprender más sobre los romanos, pero a ver, ¿por dónde empiezo, no? Pues esto es un poco una ayuda que les da un poco de estructura para ir buscando esa información y así van respondiendo a unas preguntas que van muy relacionadas con las necesidades fundamentales de los seres humanos, ¿vale? Que es otra lección llave que ya hemos visto con anterioridad a este material, ¿vale? Para que de esta manera vean que cada civilización, cada pueblo que ha habido o que hay en el mundo, su manera de adaptarse al medio ha sido buscando las maneras de satisfacer sus necesidades, ¿no? Las necesidades fundamentales humanas. Entonces, bueno, voy a entrar un poquito en cada una, aunque ya os digo que no hace falta que toméis nota ahora porque en el PDF tenéis por escrito todo lo que tiene que ir en estas plantillas, ¿vale? En estas relaciones en el grupo y con otros grupos, pues hay preguntas, por ejemplo, ¿comerciaban entre ellos? ¿Comerciaban con otros? ¿Utilizaban trueque? ¿Utilizaban otros medios? ¿Participaban en guerras? ¿Tenían esclavos? ¿Viajaban, exploraban o migraban? ¿Cómo era la estructura social? ¿Cómo se gobernaban? ¿Cómo se administraba el dinero? ¿Cómo eran las familias? ¿Cómo vivían? ¿Cómo cuidaban de los niños? ¿Vale? Serían todas estas preguntas que pertenecen a esta categoría. En la siguiente, en la de cultura intelectual y espiritual, pues hay preguntas como, por ejemplo, ¿cuál era su lenguaje? ¿Cuál era su sistema numérico? ¿Cómo era su arte y su música? ¿Cómo era su sistema educativo? ¿Cómo era su justicia? ¿Tenían leyes? ¿Cuáles eran sus ideas sobre la vida y la muerte? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Tenían dioses o diosas? ¿Cuáles eran sus celebraciones, sus rituales? Estos son una idea de preguntas, ¿no? Que son las que suelen ir
incluidas, pero también hay gente, yo he visto en algunas variaciones en las que se deja una de las casillas, se deja en blanco, por si se le ocurre a los niños o a la guía, o en nuestro caso pues a nosotras o a quien esté con ellos, si se le ocurre añadir alguna pregunta más que no esté aquí recogida, ¿vale? La siguiente plantilla sería actividades humanas prácticas, y aquí hay preguntas como, por ejemplo, qué tipos de trabajos y ocupaciones tenían, qué tipos de herramientas utilizaban, cómo cubrían sus necesidades de ropa y refugio, cómo conseguían su comida, tenían agricultura, qué producían, cómo utilizaban los recursos naturales. Y por último, el de naturaleza del país, que tiene preguntas como, por ejemplo, cómo era el terreno, cómo era el clima, cómo eran la flora y la fauna y cómo llegó este pueblo a vivir aquí. ¿Vale? Si os fijáis, respondiendo a estas preguntas, obviamente esto no es una actividad que digamos, venga, ponte y haz esta actividad sobre una civilización que te apetezca, y no pretendemos que lo termine en un rato. Esto es un proyecto que lleva tiempo, lleva varios días, ¿no? Es una cosa que tienen que hacer con calma, tranquilamente. Es preferible que tarden más tiempo, pero que consigan encontrar la información con la mínima intervención por nuestra parte, que no que nos pongamos y les vamos ayudando, venga, vamos a buscar esto en la enciclopedia y esto en internet o esto en la biblioteca o esto en tal libro, porque la idea es que con esto puedan empezar a investigar de forma independiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo se utiliza a efectos prácticos? Porque la idea no es escribir aquí, ¿no? La idea es, hay varias maneras de hacerlo. Una manera que se suele utilizar bastante es utilizar posits, ¿no? Estos papelitos que tienen pegamento por detrás, y se van escribiendo las respuestas a las preguntas, se van escribiendo ahí y se van pegando. Y luego, una vez que está recogida toda la información, pues ya con eso el niño o los niños deciden si quieren escribir un informe o si quieren hacer un mural o si quieren hacer lo que sea, ¿no? Ya con esa información deciden de qué manera presentarla, ¿no? De qué manera agruparla y ponerla un poco bonita, ¿no? Porque normalmente esto lo que hacen es que una vez que han terminado un proyecto de investigación, también se lo muestran a otras personas, ¿no? A otros compañeros o a otra clase cuando están en el colegio, y si estamos en casa, pues nos lo pueden presentar a nosotros o a sus hermanos, hermanas o a quien sea, al vecino, a quien les apetezca, ¿no? O lo pueden llevar al colegio, pueden decirle a su profe que han hecho en casa un proyecto sobre tal pueblo y que les apetecería mostrarlo en clase, pues es otra opción también. Pues eso, una manera es hacerlo con los posits, y otra manera es irlo escribiendo en un papel, copiar un poco la misma estructura, ¿no? O copiar las preguntas y responderlas, pero el hecho de ponerlo aquí es como, normalmente se suele hacer así porque es como más visual, ¿no? Como, vale, esta pregunta la respondo en un papelito y la pego aquí, así ya van un poco como completando, porque no necesariamente tendrán que ir respondiendo a las preguntas en orden, ¿no? A lo mejor si están buscando información para responder a una pregunta, pero sobre el terreno, por ejemplo, y encuentran algo sobre el clima, pues mira, pues apuntan lo del clima, ¿no? O están buscando algo sobre esto, pero les aparece información sobre esta pregunta de aquí, pues aprovechan y lo ponen, ¿no? Entonces es algo que da estructura, pero a la vez da mucha libertad de cómo utilizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco para que tengáis una idea de cómo hacerlo. Pero ya os digo, también en el PDF tenéis información un poco más detallada de qué manera introducirlo, en qué momento introducirlo, porque ya os decía, no podemos empezar por aquí si no hemos visto antes, por ejemplo, las grandes lecciones, si no hemos visto por lo menos hasta la tercera, ¿vale? Hasta la de la historia de la humanidad. También eso, tenemos que haber visto primero la lección llave de las necesidades fundamentales de los seres humanos, ¿vale? Hay un momento en el que es ideal introducir esto, ¿vale? Y bueno, esto era un poquito lo que os quería contar en este vídeo.